hombres. Estamos hablando de los genitales masculinos, están ubicados en el perineo anterior, la gónada del testículo, hay unas vías espermáticas y unas vías de excreción que es en la uretra prostática. Generalmente el conducto eyaculador termina en la uretra prostática, en el conducto seminal, overum montano. La anatomía del pene, tenemos que hay un glande, hay un prepucio que es la piel que recubre el glande, tenemos aquí un repliegue de piel que es el frenillo, aquí hay un surco que es el surco balano prepucial y obviamente están los cuerpos del pene. Balano prepucial, que sería el surco balano prepucial, el glande, y esta es la uretra se encuentra en el cuerpo esponjoso. El pene, bueno, tiene dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, tiene una vena dorsal profunda, una vena dorsal superficial y está la piel. Chicos, cuanto a las capas del pene, tenemos que el pene, la túnica albumínea es la capa que recubre a los cuerpos cavernosos y que le da la consistencia o la dureza, o sea, es la capa más fuerte que tiene el pene, la túnica albumínea. Si hay una ruptura de la túnica albumínea, es lo que va a producir o lo que se conoce como fractura de pene, cuando hay una disrupción de la túnica albumínea. Eso ocurre generalmente, o sea, por dos razones: obviamente un traumatismo por arma blanca, arma de fuego, o lo más frecuente cuando hay relaciones sexuales, la mujer está arriba y el hombre está abajo y se escucha un chasquido, eso genera un hematoma y un fuerte dolor, y es porque se rompió la túnica albumínea. ¿Cómo? Sí, sangraba. Hay un hematoma porque hay exposición de los cuerpos cavernosos, y los cuerpos cavernosos lo que tiene es sangre. No va a quedar estéril, sino que eso es una emergencia. Eso en 6 horas hay que operarlo, porque si no se agarran unos puntos, chicos, el paciente va a quedar con una desviación del pene y va a quedar con disfunción eréctil. Entonces, si no se opera en 6 horas, queda así y tendría que ir a una prótesis de pene, que es más complicado todavía. Es colocarle algo sintético dentro de los cuerpos cavernosos. Si no, va a quedar con su desviación del pene. Chicos, vemos aquí entonces túnica albumínea, después de la túnica albumínea viene la fascia del Wood y por último vendría la fascia de Darto y después la piel. Cuando vemos, tiene un cuerpo esponjoso, dos cuerpos cavernosos. Vemos acá entonces cuerpos cavernosos, esto obviamente está por abundante sangre, y aquí están las arterias cavernosas, que son profundas. Aquí vemos el cuerpo esponjoso, aquí está la uretra, aquí vemos la vena dorsal profunda del pene, las arterias dorsales, el nervio dorsal, y vemos la vena dorsal superficial. Si el paciente tiene un hematoma, o sea, tiene el pene morado y no tiene dolor, uno piensa más bien que es una ruptura de la vena dorsal del pene, pero si hay dolor, uno piensa que hay una ruptura de la túnica albumínea. Esa es una de las grandes diferencias, para correr o no correr. Vemos acá, entonces aquí está el músculo isquio cavernoso y aquí el bulbo cavernoso o bulbo esponjoso, hacia la base del pene. Lo que está blanco sería la túnica albumínea. Vemos acá, esto es el pubis, vemos aquí que está el ligamento suspensorio del pene. Vemos el paquete, esto es la túnica albumínea, que se ve blanca, esto recubre, como les dije, los cuerpos cavernosos y parte del esponjoso. Vemos acá, serían los vasos y venas, arterias y venas dorsales del pene. La irrigación del pene principalmente está por la arteria pudenda interna, que es rama de Liliaca interna. Esa pudenda interna va a dar la arteria vulvar o bulbo uretral para el cuerpo esponjoso, va a dar la arteria cavernosa para el cuerpo cavernoso, va a dar la arteria dorsal del pene, y la arteria dorsal del pene va a dar las arterias circunflejas que van a estar alrededor del cuerpo cavernoso. El pene en la parte superficial es irrigado por las arterias pudendas externas, que son ramas de la femoral.
la parte de la piel es irrigada por las pudendas externas y las pudendas externas son ramas de la arteria femoral. Recordando que las arterias profundas son helicinas porque cuando está flácido está tortuoso y cuando está erecto se alarga. El drenaje venoso está dado por la vena dorsal profunda del pene. Esa vena dorsal después se continúa con el plexo venoso periprostático o plexo venoso de Santorini. Vemos acá esta estructura, el pene tiene la erección depende del sistema nervioso parasimpático, del plexo sacro, S2, S3, S4. Hay un nervio que se llama nervio erector de Edgar, E-C-K-A-R-T, de Edgar. Ese nervio pasa por la bandeleta neurovascular de Walsh, W-A-L-S-H, bandeleta neurovascular de Walsh, W-A-L-S-H. Pasa atrás de la próstata y llega al pene. Esta es otra estructura que es el ligamento suspensorio del pene. El ligamento suspensorio del pene es el que usan los médicos, o sea, cuando el paciente se quiere alargar el pene, se corta el ligamento que queda justo debajo del pubis y puede el paciente alargarse del pene. Eso da en promedio 1 o 2 centímetros más de largo. No es que un paciente que tenga 10 centímetros va a aumentar a 20 o 25, no, porque a veces son promesas o ofertas engañosas. Uno quita el ligamento y bien, está bien, el paciente no va a ser ni más potente ni menos potente, le va a dar un alargamiento como de 1 o 2 centímetros. Lo otro, que a veces los pacientes quieren que sea más grueso, ahí uno saca grasa del pubis o del muslo y envuelve el pene, pero por encima de la túnica albuginea. ¿Cómo? No, bueno, eso depende del paciente, pues. Se puede hacer. El problema está que tiene que estar claro que tampoco es milagroso, pues, porque hay personas que piensan eso. Ajá. Algo similar. El problema es que tiene que hacerse un buen quirófano, o sea, sitio con las medidas de esterilidad indispensables, porque si se hace en cualquier sitio, o sea, puede ocurrir infección, después puede ocurrir hasta una amputación de pene. Sí, eso, o sea, a veces pasa, pues también yo he visto pacientes que se han inyectado biopolímeros, que son, o sea, obviamente el pene parece, o sea, se ve duro, o sea, se siente duro, pero el problema está de que eso tarde o temprano, o sea, si no es hecho por un especialista y que tenga bastantes casos haciéndolo, y en un sitio estéril se puede infectar y después, lamentablemente, cuando algo no está bien hecho, ya sea de inyección o de cirugía, puede traer consecuencias, pues. Y a veces, o sea, a mí me han llegado pacientes para revertir esos procedimientos, pero le digo que probablemente no vaya a quedar igual que al principio, que va por andar diciendo que le corten aquí, le pongan allá, y a veces no va a llegar a lo mismo. De hecho, tengo un paciente pendiente, bueno, quería operarse este mes, después decidió operarse en enero. Le digo que probablemente no va a ser el mismo, que quitarle la grasa y lo otro, o sea, porque obviamente si la primera cirugía no está bien hecha, la segunda o tercera no va a ser lo mismo, pues. Entonces hay que estar pendiente porque igual no es una maravilla que te va a aumentar 10 centímetros, por ejemplo, ni que te va a engrosar, o sea, te va a engrosar, pero a veces, como tú dices, puede formar queloides, se puede endurecer y después también puede ser molestoso para tener relaciones sexuales. Si traspasa, puede incluir, puede inclusive hasta un embolismo graso, porque eso es arteria, pero después eso se devuelve por las venas. Y obviamente no, o sea, la idea es que sea por fuera, si es por dentro va a tener un problema. Hay algo que se llama enfermedad de Peyronie, que son como placas cálcicas, y eso también genera dolor cuando están dentro de la túnica albuginea.
Bueno, se describe que cuando es un micropene es por debajo de los 8 centímetros. No, pero lo estás diciendo. O sea, un pene normal a partir de los 8 centímetros. En erección. Bueno, continuando, chicos. Esto entonces es el músculo bulbo esponjoso, este es el músculo isquio cavernoso. Esto es la túnica albuginea, la vemos que es blanca nacarada. Vemos acá cuando se hace una circuncisión, vemos aquí la piel del pene, la piel del prepucio. Hablando un poquito del testículo, chicos, está el testículo, arriba del testículo y hacia atrás tenemos lo que es el epidídimo, testículo o el escroto, que es lo que recubre al testículo. Importante saber las capas. De afuera hacia adentro está la piel, está el músculo darto o la fascia de Dartos, después viene la fascia espermática externa, el músculo cremaster y la fascia espermática interna. Por último viene la túnica vaginal. Después de la túnica vaginal está el testículo. Pero entonces hay que saber las capas que envuelven el testículo. De afuera hacia adentro, piel, músculo dartos, fascia espermática externa, músculo cremaster, fascia espermática interna y la túnica vaginal. Primero es la externa, después el cremaster, después la interna y por último la túnica vaginal, que es la última capa que envuelve el testículo. Chicos, ¿cómo? Las del pene son diferentes, habíamos quedado que era la albuginea, la de Buck y Darto, y después la piel. El testículo, recordando que tiene comunicación con la cavidad abdominal, o sea, tiene el conducto espermático chico, el conducto espermático, y obviamente ahí tiene las fases del cordón espermático, como les dije, fascia espermática externa, cremaster y músculo y fascia espermática interna. ¿Sí? Cuando vemos, obviamente son múltiples capas. Cuando uno abre la túnica vaginal, vemos que llega, chicos, llega el epidídimo y después está el testículo. Testículo, epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Vemos que más arriba está el cordón espermático. Vemos acá, entonces, la vía espermática. En el testículo hay abundantes túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos son los que llevan los espermatozoides, pasan por la red de testis, de la red de testis pasan a los conductos eferentes. Esos conductos eferentes después llegan y se unen al epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, y después viene el conducto deferente. Del conducto deferente se va a unir con el conducto de la vesícula seminal y va a formar el conducto eyaculador. Entonces tenemos epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, conducto deferente. Adentro tenemos túbulos seminíferos, red de testis y conducto eferente o conductos eferentes. O sea, lo que comunican a la red de testis con el epidídimo se llaman conductos eferentes, es decir, sin D, y el conducto deferente, que es lo que se continúa con el epidídimo, sería el conducto deferente con D. El conducto deferente se une con el Conducto de la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador. Ya detrás de la vejiga, y después de allí viene y penetra en la uretra prostática y drena en el colículo seminal. Vemos acá el epidídimo, o sea, túbulos seminíferos, red de testis, conductos eferentes, epidídimo, y el epidídimo después conducto deferente. La irrigación del testículo, importante saber que son las arterias gonadales, son las arterias testiculares que son ramas de la aorta abdominal. El drenaje venoso, recordando que la vena testicular izquierda drena en la vena renal izquierda y la vena testicular derecha drena en la vena cava inferior. El drenaje del testículo, vemos que la vena testicular izquierda es mucho más larga y drena en un ángulo de 90 grados,
a diferencia de la testicular derecha que drena en un ángulo de 45 grados. Entonces, una 90 grados, otra 45. Por eso es que se describe que el varicocele, las varices escrotales, chicos, Carla, por eso las varices escrotales son más frecuentes del lado izquierdo, porque es más larga la vena testicular izquierda. ¿Izquierda es 90? Sí, 90 grados. Vamos a ver. Y la otra es de 45 grados, la derecha. El drenaje, importante cuando hablamos del drenaje linfático del pene es bilateral y va hacia la región inguinal. Generalmente el pene, si hay una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo sífilis, o hay un cáncer de pene, se pueden palpar ganglios en la ingle, bien sea derecha o izquierda. En cambio los testículos son dos y el drenaje linfático va directamente hacia la pelvis y después hacia el espacio retroperitoneal. Si es del lado derecho va a drenar hacia los ganglios paracaos y si es del lado izquierdo hacia los ganglios paraórticos. ¿Sí? Derecho paracao, hacia la derecha está la vena cava inferior y izquierdo paraórtico, pues más hacia la izquierda está la aorta. En la anatomía del escroto, importante saber que el escroto es lo que me va a permitir tener el testículo unos 2-3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal y eso permite el desarrollo y la supervivencia de los espermatozoides. Si no desciende de aquí a los 2 años, obviamente esos espermatozoides van a fallecer en el testículo y lo otro que le va a pasar a ese testículo es que puede generar cáncer tarde o temprano. Cuando vemos las fascias del músculo dartos, que es la parte que recubre el testículo, vemos que el músculo dartos, la fascia de dartos, se continúa con la fascia de escarpa en el hemiabdomen inferior. Entonces, fascia de dartos, músculo dartos del escroto, se va a continuar con la fascia de escarpa en el hemiabdomen inferior. Y la fascia de dartos hacia el triángulo anal se va a continuar con la fascia de Coles, C-O-L-L-E-S, en el triángulo anal. ¿Sí? Entonces hacia arriba la fascia de Coles se continúa con la fascia de escarpa y hacia abajo la fascia de Coles, la fascia de dartos se continúa con la fascia de Coles. ¿Sí? Sí. El escroto obviamente tiene irrigación, las arterias escrotales posteriores son ramas de la pudenda interna. Chicos, vaya madre. Las escrotales anteriores son ramas de la pudenda externas y las escrotales posteriores son ramas de la pudenda interna. También hay una rama cremantérica que es rama o proviene de la arteria epigástrica inferior. Anteriores son externos. Exacto. Y posteriores son de la pudenda interna. El drenaje venoso generalmente es por las venas testiculares, de izquierda y derecha. La inervación del escroto viene dada por el nervio genitofemoral, el nervio ilioinguinal, el nervio pudendo y el nervio cutáneo femoral. Genitofemoral, ilioinguinal, pudendo y cutáneo femoral. Esa es la inervación del escroto. Importante saberse las ramas de la arteria ilíaca interna. Hay una división anterior y una posterior. Tomamos una fotito y listo. Bueno, obviamente la vamos a ir viendo, pero bueno. Hablando de las malformaciones, chicos, las malformaciones congénitas, hay unas cosas, una característica que se llama fimosis. La fimosis es la imposibilidad de retraer el prepucio. Hay diversos tipos de fimosis. Eso puede ocurrir desde la infancia o desde recién nacido hasta adultos mayores. Yo he tenido pacientes de 80 años que han desarrollado una fimosis y hay que hacerle la circuncisión. Hasta recién nacidos que por su tendencia religiosa, la tendencia religiosa de los padres, hay que hacerle la circuncisión. Hay cosas con el prepucio que se llaman, que son una urgencia, como son las parafimosis. Las parafimosis generalmente ocurren en pacientes que tienen fimosis
lo común que sean adolescentes, 14, 16 años, se están masturbando y el prepucio se queda atascado. Ni va hacia abajo ni va hacia arriba y se queda atascado en el glande. El glande se empieza a poner morado, cianótico, y eso hay que hacerle una postotomía, que es un corte del prepucio para que liberar la presión y no mueran las células del glande. Otras patologías, la hipospadia. La hipospadia es cuando la uretra se abre hacia la cara ventral del pene y hacia el escroto, puede ser distal o puede ser proximal. Hipospadia, cuando la uretra no se abre en el glande, en el ápice del glande, sino que se abre hacia la cara ventral del pene o del escroto. Y la epispadia es cuando se abre la uretra en la cara dorsal del pene. Aquí vemos, este es un paciente con una fractura de pene, se ve que está cianótico, morado, un hematoma. Obviamente si tiene dolor hay que buscar la solución lo más rápido posible. Eso es referencial, porque lo que pasa es esto: cuando hay la ruptura de la túnica albuginea, eso es una fractura de pene. Entonces lo que hay que hacer es rafiarlo, o sea, suturarlo antes de las 6 horas del evento. Obviamente esto hacia adentro es cuerpo cavernoso. Si no hay en 6 horas, no es que pero va a tener una desviación del pene. Así se suture, va igual a estar desviado cuando tenga erección. Y tendría que, porque no sella bien la túnica por la constitución. Así se rafia. Lo va a tener, pero va a tener muy desviado. O sea, no va a tener normal porque como que esté todo hacia un lado. Porque obviamente si va a tener la relación, esto está débil y se va a inclinar hacia el otro lado. Dolor. Esto es una vena dorsal del pene, prominente. Esto es otra patología, esto es enfermedad del virus del papiloma humano, VPH, condilomas, verrugas. Esto es un paciente con un cáncer de pene, un señor de 47 años, un paciente que yo tuve, 5 años con eso, y lamentablemente terminó en una penectomía o falectomía, que sería esto. Sí, entonces terminó en una penectomía, una falectomía. Ese paciente obviamente quedó solamente, digamos, la base del pene para poder orinar parado y no sentado. Lamentablemente después vinieron ganglios inguinales y se tuvo que hacer un vaciamiento inguinal y se tuvo que cortar la base del pene y poner la uretra, hacer un hiato perineal y poner la uretra entre el testículo y el ano. O sea, ahí se tuvo que terminar orinar sentado. Pero obviamente primero está la parte del cáncer y para curarlo había que extraer toda la lesión. Y si hay ganglios y hay recidiva hay que cortar, porque obviamente el cáncer no perdona y va a seguir avanzando. ¿Y no puedo utilizar sonda? No, la sonda es porque era justo después de la cirugía, pues estaba en los campos quirúrgicos. Pero después que cicatrizó se le quitó. Después se tuvo que cortar más abajo y la sonda fue hacia abajo, hacia entre el testículo y el ano, y después se le quitó. Pero al final se le quita la sonda. Sí, es esa para ayudar a la cicatrización y no le caiga orina. Hay otros chicos, hay otros abordajes. Vamos por allá, déjenme que yo controle el tiempo. Aquí vemos el testículo, esto que cubre el testículo, chicos, 2 minutos, esto que recubre el testículo es la túnica vaginal. Hay algo que se llama hidroceles, que es cuando aumenta el aumento del testículo, o mejor dicho, aumento del escroto, y generalmente es por líquido. Vemos acá, hay una transiluminación positiva, vemos que esto porque está cubierto de líquido. El testículo, o sea, está entre el testículo y la túnica vaginal. Eso se llama hidroceles. Vemos acá, testículo, túnica vaginal, se tiene que abrir la túnica vaginal y el color normal del testículo es este. Y esto, obviamente, es la túnica vaginal que hay que cortarla después de la cirugía. Esto es una gangrena de Fournier. Esta gangrena de Fournier, obviamente, un paciente con un acceso perianal. Y esto está lleno de pus. Esto también es un paciente que yo operé. Se tuvo que cortar gran parte del escroto
y quedaron los testículos así expuestos. Esto es fibrina, obviamente aquí está dramatizado. Esto obviamente están los testículos expuestos, pero poco a poco fue cicatrizando y en unos 2-3 meses volvió a estar normal. Entonces, son antibióticos y cura. Sí se regenera la Sí. Se regeneran las capas pues, del escroto, la piel, la cicatrización. O sea, todos 3 meses así. Sí, abierto, expuesto. Y no le puede dar infección. Siempre va a estar expuesto, pero el problema está que si uno no drena y no quita todo esto, y si uno agarra un punto también tejido inflamado, se va a ir. Y puede producir hemorroides normalmente. Sí. O sea, igual sí puede, no tiene infertilidad. ¿No? No tendría, porque es que realmente es todo externo. Pues. La túnica vaginal es lo último que lo recubre. Pero obviamente son pacientes mayores, no es que a alguien de 20 años le ocurre. Generalmente son personas de 60, he visto de 50. O sea, que ya han tenido vida reproductiva, pero son diabéticos, mal controlados y pasa ese tipo de cosas. Esto es otra emergencia cuando una torsión testicular, la torsión testicular pasa un dolor agudo en el testículo, 4 a 6 horas y no va al médico y el cordón se dobla y se pone obviamente el testículo cianótico morado. Y ahí cuando está ahí sí ya. No, ya ahí hay que quitarlo porque sí, ya está negro. Igual puede ser, tiene pérdida de fertilidad. Sí, puede tener. Obviamente va a tener el otro testículo. Chicos, lo otro, bueno, malformaciones, está la criptorquidia, que es el descenso incompleto del testículo. Todo fin es un nuevo principio. Y de la próstata, que es lo más importante, ya para finalizar. La próstata, chicos, hay 5 zonas que son las zonas de McNeil. Esas zonas de McNeil determinan que hay esas 5 zonas: son la zona anterior, la zona periférica, la zona central, la zona periuretral y la zona transicional. La zona periférica es donde se origina cáncer de próstata, donde se puede originar cáncer de próstata, por eso no hay que hacer un tacto rectal y uno va a palpar la zona periférica. O sea, hay nódulos y no. El cáncer de próstata generalmente es asintomático. Y en la zona transicional es donde se genera la hiperplasia prostática y eso es lo que los pacientes tienen síntomas. Porque en la zona transicional crecen las células y obstruyen la uretra y el paso de la orina. Por eso es que la transicional no hay riesgo de cáncer. O sea, un paciente que tenga síntomas, puje al orinar, eso no es cáncer. O sea, probablemente es una hiperplasia, y el paciente que no tiene síntomas probablemente en un control es que se diagnostique que pueda tener cáncer. Por eso a partir de los 50 años los hombres deberían ir al médico a hacerse su tacto rectal y su antígeno prostático. Lo más importante de la próstata que hay que saber, la relación atrás con el recto y arriba con la vejiga urinaria, que arriba tiene, está el piso vesical y están los meatos ureterales. Adicionalmente tiene el conducto eyaculador que drena en el folículo seminal. La próstata tiene 2 lóbulos laterales y a veces tiene un lóbulo medio, es decir, tiene 3 lóbulos, a veces solo 2. Eso también es importante saberlo. Y lo que les dije del folículo seminal y el conducto eyaculador, y la irrigación por la arteria vesical inferior y la arteria rectal inferior, pero principalmente la vesical inferior, que es rama de la ilíaca interna. El drenaje venoso, igual plexo venoso de Santorini, y de allí viene hacia la vejiga, hacia la vena vesical inferior. El drenaje linfático por los ganglios ilíacos internos, externos, ganglios ilíacos comunes y ganglios preaórticos, chicos. Y bueno, de la cirugía, que puede ser abierta. Cuando uno abre la vejiga, uno puede llegar hasta la próstata, chicos. Estoy terminando. Cuando uno secciona el ligamento puboprostático detrás del pubis, uno también puede llegar a la próstata. Puede ser también a través del periné. Obviamente es más doloroso y está en desuso. Y por laparoscopia y robot también se puede llegar. Mínimamente invasivo. Y lo otro, cuando no es cáncer, se puede llegar por la uretra. Aquí, chicos, por la uretra uno mete el instrumento, llega a la próstata y raspa, lo que se dice raspar la uretra prostática. Esto es
hiperplasia prostática, zona transicional, uno lo va como si fuese un mango, quitando un fragmento, quitando otro, eso va a la vejiga y después con un succionador se extrae. Ven que aquí está obstruyendo la luz prostática y aquí ya quedó una luz permeable y el paciente puede orinar mejor. Pero eso es cuando no es cáncer. Cuando es cáncer hay que quitar toda la cápsula y unir la vejiga con la uretra. Obviamente hay diversos mecanismos. Estos son los lóbulos prostáticos laterales. No,